gusto saludarle en una nueva entrega de entrevista bajo el sello de Cubavisión Internacional. Cuba aprobó recientemente el perfeccionamiento de sus actores económicos que incluyen la empresa estatal socialista, las cooperativas no agropecuarias, al trabajo por cuenta propia y a las micro, pequeñas y medianas empresas. Sobre estas últimas y su impacto como parte de las transformaciones en el ámbito económico cubano, estaremos dialogando hoy en entrevista con Joana Odriozola Guitart, viceministra de Economía y Planificación de la República de Cuba. Un gusto, viceministra, qué bueno tenerla con nosotros. Muchas gracias, gracias por la invitación. Viceministra, ¿en qué escenario económico Cuba aprueba estas determinaciones y cómo se incluyen en el modelo de desarrollo? Esta aprobación que es de este año tiene que ver con antecedentes que nosotros habíamos concebido ya como parte de nuestro modelo económico y social. En el año 2016, por primera vez, los documentos rectores de la transformación de nuestro modelo concibieron la posibilidad de crear micro, pequeñas y medianas empresas que se insertaran de conjunto con el resto de los actores en las transformaciones económicas que estábamos acometiendo como parte del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el año 2030. Posteriormente, en el año 2019, aprobamos un nuevo texto constitucional que concibió por primera vez a la propiedad privada como una forma de propiedad dentro del modelo, y desde entonces veníamos trabajando en el diseño de estos actores, de la forma de propiedad a la que responde y de todas las atribuciones, las facultades y de cómo debería insertarse en nuestro modelo. El decreto ley 46, también publicado en Gaceta Oficial, establece que las MIPYMES, por sus siglas, son unidades económicas con personalidad jurídica con características propias. ¿Cuáles son las facultades de estos actores económicos? Hay que decir que por primera vez estamos aprobando un actor que responde a una forma jurídica organizativa que no existía en la legislación nuestra, que es la sociedad de responsabilidad limitada. Y acorde a esto se le han definido un grupo de atribuciones, de facultades, de derechos que en general tiene cualquier empresa en cualquier ordenamiento, en cualquier sistema económico. En general, la aprobación de su estructura, la definición de cómo insertarse en los mercados, la definición de sus clientes, de sus actividades, la posibilidad de firmar contratos, incluso de encadenarse con el sector estatal nuestro, porque en el caso nuestro, como se conoce, nuestro modelo económico reconoce a la propiedad socialista de todo el pueblo como la fundamental, pero esto no quita que hay una complementariedad de los actores y se ha concebido la posibilidad de encadenarse los actores que responden a estas distintas formas de propiedad. ¿Qué estudios sustentan estas nuevas modificaciones en el ámbito económico cubano? Yo creo que es importante explicar varias cosas. Uno, el contexto internacional, que como decíamos, en contexto complejo para el mundo, con el tema de la pandemia, la COVID, con la contracción económica que se ha sufrido y del que Cuba no ha escapado. Nuestra economía decreció el año pasado un 11% y todos esos elementos tienen que ver con el contexto. A eso se suma que, como explicaba inicialmente, este tipo de actor se había concebido ya y estábamos realizando los estudios para ello. Y desde el año 2011 se había ampliado el trabajo por cuenta propia, se habían venido haciendo distintos momentos de actualización de normas jurídicas con respecto al trabajo por cuenta propia, pero en la medida que le permitimos que contratara fuerza de trabajo, de alguna manera estaban actuando como micro, pequeñas y medianas empresas de hecho, aunque no le habíamos reconocido la personalidad jurídica. Hay que decir que hoy Cuba tiene más de 600.000 licencias de trabajo por cuenta propia en todas las provincias y municipios del país y que de ellos más de 50.000 emplean fuerza de trabajo. Por tanto, cualquiera de estos 50.000 puede convertirse en una micro, pequeña y mediana empresa porque de hecho lo son al tener una actividad económica propia y al poder contratar personal. ¿Cuáles son las dimensiones de estas micro, pequeñas y medianas empresas y cómo estas llegan a interrelacionarse con otros actores, incluso estatales? También es una novedad para nosotros concebir una sociedad con un solo socio. Hay que decir que la legislación nuestra no lo permitía, estaba todavía anclada en viejos parámetros de que como mínimo se necesitaban 2 socios. Por tanto, hoy con un solo socio se puede constituir una micro, pequeña y mediana empresa. Y el indicador para clasificar a este actor, en el caso nuestro, ha sido el número de ocupados, que es un indicador muy extendido en el mundo. Prácticamente todos los países emplean el indicador de ocupados, algunos
entrelazado o de conjunto con otro indicador que tiene que ver con el volumen de venta o de facturación, pero nosotros pues se rompieron las series este año por el tema de la tarea de ordenamiento, se modificó el tipo de cambio, por tanto desde un primer momento poner un indicador de clasificación de las pymes basado en los niveles de venta nos parecía muy apresurado, no teníamos series históricas que nos pudieran decir de todos estos actores preexistentes cómo irlos clasificando y por tanto tomamos el número ocupado con los rangos que establece la CEPAL para un tipo de economía con las características y el tamaño específicamente de la nuestra, es decir, microempresa de 1 hasta 10 ocupados, pequeña empresa de 11 a 35 y mediana empresa de 36 hasta 100 ocupados. Estas son las dimensiones que puede tener la micro, pequeña y mediana empresa en Cuba en estos momentos. Por supuesto, ello también se sustenta en requerimientos jurídicos. ¿Cómo puede hacer una persona natural o inversor extranjero que quiera afiliarse a una micro, pequeña y mediana empresa en Cuba? Hay que decir que nosotros tenemos un conjunto de normas que tienen que ver con la inversión extranjera, es decir, que regulan cómo son los procesos de inversión extranjera en nuestro país y en esas normas, la Ley 118 y sus normas complementarias, se prevé la posibilidad que un inversionista extranjero pueda asociarse en distintas modalidades con personas jurídicas nacionales. Por tanto, hoy la micro, pequeña y mediana empresa clasifica como un posible inversor nacional que pudiera asociarse en una empresa mixta o en otra con un socio extranjero, pero hay que decir que en ese caso le aplicaría el régimen legal concebido en el caso nuestro para la inversión extranjera y no específicamente el régimen de micro, pequeña y mediana empresa o el decreto ley 46 que es el que le aplicaría a esa MIPYME como inversor nacional de conjunto con el otro socio extranjero. Como parte de este proceso, ¿han concebido también políticas públicas que permitan canalizar ese talento en el país para aportar al desarrollo económico cubano? Sí, es importante decir que el marco jurídico que entró en vigor el 20 de septiembre concibió un primer momento de definición del marco legal para la constitución o el perfeccionamiento de estos actores, porque también concibe a las cooperativas no agropecuarias, pero es solo el punto inicial para un reconocimiento jurídico de este actor. Posteriormente tenemos que ir diseñando políticas públicas que nos permitan ir fomentando o promoviendo aquellas micro, pequeñas y medianas empresas u otro actor que de alguna manera conduzcan de un modo más acelerado al desarrollo, es decir, que apuesten por la transformación productiva del país. Ahí estamos pensando en políticas públicas, digamos, que fomenten todas aquellas MIPYMES de innovación tecnológica, de base tecnológica o que tengan a la innovación como piedra angular de su actividad. Estaremos fomentando MIPYMES que tienen que ver con la exportación. Para nosotros es muy importante hacer crecer las exportaciones en el modelo económico cubano nuestro, que es lo que nos permite una genuina fuente de ingresos externos para poder desarrollarnos. Habrá políticas públicas que tengan que ver con el tema de promover o crear incentivos para el empleo a jóvenes, para el empleo a mujeres, para el empleo en aquellas localidades nuestras donde la tasa económica o de actividad económica es más baja y por supuesto también, por ejemplo, hemos estado pensando y trabajando en políticas públicas que tengan que ver con la responsabilidad social de este actor, es decir, una responsabilidad social no solo circunscrita a los derechos de los trabajadores y al tema de la protección del medio ambiente, que para nosotros son elementos esenciales del modelo, sino también para, de alguna manera, el compromiso de estas micro, pequeñas y medianas empresas con la localidad donde están enclavadas para que tributen al desarrollo local y nosotros estamos haciendo un conjunto de diseños que tienen que ver con proyectos de desarrollo local y cómo se insertan estos nuevos actores en ser parte de estos proyectos para, de alguna manera, enrutar también a nivel local ese crecimiento económico y social que demanda nuestra economía. Viceministra, acorde con algunas experiencias locales, se pensaba que ya existían las MIPYMES en Cuba porque muchos la asocian a las cooperativas no agropecuarias. ¿En qué se diferencian? ¿Cuáles serían estas similitudes? Hay que decir que en el diseño nuestro hay una particularidad y es que nosotros hablamos de micro, pequeñas y medianas empresas no solo privadas, hablamos también de estatales, que es una peculiaridad que tiene nuestro sistema y que ha concebido así también la transformación de la empresa estatal. Pero en las diferencias con las cooperativas, el elemento esencial tiene que ver con la forma de propiedad. Estamos hablando de dos tipos de propiedades diferentes y que, por supuesto, como son diferentes, tienen componentes de funcionamiento diferentes y tienen elementos de apropiación de la ganancia condicionados por esas diferencias. Es decir, en la cooperativa no agropecuaria nosotros estamos en presencia de una propiedad colectiva, una propiedad que la integran todos los que son parte
parte de esa cooperativa y donde el empleo de fuerza de trabajo es solamente por 3 meses y en un número reducido de personas, porque el componente esencial de esto es la voluntariedad de asociarse y que todos los socios sean copropietarios y gestionen y dirijan a la cooperativa en su conjunto de una manera más democrática. En el caso de la micro, pequeña y mediana empresa privada, esencialmente estamos en presencia de una entidad que tiene uno o varios dueños, pero generalmente es menor el número de dueños que el número de empleados, es decir, y entonces lo que hacen es emplear a tiempo completo a una cantidad de personas que no puede exceder las dimensiones con las que hemos hablado, pero que el componente es diferente porque son los socios como dueños los que toman las decisiones fundamentales. ¿Existen determinados límites en nuestro país para el desarrollo y producción de estas formas de gestión? Hay que decir que en el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas hay una dimensión que es la que hemos concebido, hasta 100 ocupados. Hay un grupo de actividades que ellas no están autorizadas a ejercer y que están concebidas transparentemente en nuestras normas jurídicas, pero el resto de las actividades ellos las pueden realizar. Hay que decir también que no hemos pensado en MIPYMES sectoriales, es decir, que se dedique a esta actividad u otra, pueden dedicarse a cuantas actividades lícitas o les esté permitido realizar y a partir de eso ellos pueden ir teniendo incluso establecimientos en distintos lugares, pueden ir firmando contratos con distintos clientes, pueden exportar e importar esto último a través de una empresa estatal, pero en general las atribuciones fundamentales de cualquier otra empresa están concebidas, pueden ser sujetos de crédito, pueden incluso, solicitar financiamientos que pueda dar el Estado, es decir, hay una serie de elementos que se han estado diseñando también para que se inserte como un actor más en nuestra transformación económica y para que aporten también al desarrollo del país. ¿Qué garantías y beneficios relacionados con el régimen de seguridad social tendrán quienes se sumen o integren a estas formas de gestión? Yo creo que es importante explicar que la posibilidad de convertirse en micro, pequeña y mediana empresa de los negocios preexistentes permite a los empleados que van a ser a los trabajadores de esas micro, pequeñas y medianas empresas gozar de beneficios, sobre todo que tienen que ver con la seguridad social y que ahora es la persona jurídica la que tiene que hacer las contribuciones que están establecidas en la ley para que ellos puedan gozar de los mismos derechos con las mismas coberturas que el resto de los trabajadores en el sector estatal. Es decir, en el diseño de la política que hicimos de estos nuevos actores concebimos que no debía haber una diferenciación entre los derechos de los trabajadores del sector estatal o público y del sector privado o no estatal, como nosotros también le llamamos, y para ello diseñamos que todo lo relacionado con la seguridad social debía tener el mismo tratamiento, los mismos derechos y que ahora es la propia MIPYMES la que tiene que hacer los pagos que correspondan como parte de la contribución a esa seguridad social. Le propongo hacer un alto en la conversación para luego continuar dialogando sobre otras particularidades de estos actores económicos cubanos. Usted no se aparte, enseguida volvemos.
Retomamos nuestro diálogo en entrevista con Joana Odriozola Guitart, viceministra de Economía y Planificación de la República de Cuba. Viceministra, nuestra Cuba está necesitada de fortalecer la empresa estatal socialista. ¿Cuánto viene a aportar las MIPYMES para tal propósito? Yo creo que, como te decía anteriormente, hay un tema peculiar en el caso del diseño nuestro y es la posibilidad de crear micro, pequeñas y medianas empresas estatales. No significa desmantelar la gran empresa, significa de algún modo que tengan un modo más flexible de gestionar sus propios recursos y de salir, digamos, del sistema hoy jerárquico vertical que tiene nuestro sistema empresarial y que demanda de muchas autorizaciones para tomar decisiones. Eso para nosotros es un elemento importante. Pero también es importante que la empresa estatal tradicional o con dimensiones más grandes pueda, por ejemplo, desprenderse de actividades que hace hoy que se pudieran gestionar por estos nuevos actores y que pudiera ser más eficiente y más competitiva su actividad. Son elementos que para nosotros son importantes, que no se van a ver de la noche a la mañana, pero que a nuestro juicio, como impactan en la transformación estructural que nuestro modelo ha concebido que es necesario hacer, debe ser beneficioso también para el tema de la empresa estatal socialista. A ello también hay que añadir que cuando hacíamos el diseño de estos nuevos actores, hicimos un mapeo de cuáles eran las atribuciones, las facultades que tenía el sector estatal con el sector no estatal, porque si queremos que compitan en varias actividades o en determinados sectores, es importante que tengan similares condiciones. De lo contrario, es imposible decir que uno es más eficiente que otro si tiene las manos más atadas a otra o si tiene, digamos, obstáculos o tiene trabas que no tiene otro. Por tanto, uno de los elementos también fundamentales ha sido, como explicaba, que hemos ido transformando la empresa estatal socialista. La hemos ido dotando de facultades, de ampliarle su actividad económica, de incluso eliminar en un grupo de ellas la escala salarial para el pago de los trabajadores y que se pueda pagar por resultados a partir de la decisión de la propia empresa. Se han liberalizado un grupo de facultades que hoy estaban en organismos rectores y que también demandan de la empresa estatal la posibilidad de tomar decisiones que en otro momento no tenía. Y en ese camino tendremos que ir perfeccionando todo lo que aún nos queda por hacer. Pero el hecho de que nuestra Constitución la haya concebido como el actor fundamental no es un elemento que solo puede quedar en el texto constitucional, tiene que ser demostrado a partir de su competitividad, a partir de su eficiencia, a partir de que logre mejores bienes, mejores servicios para la satisfacción de la población y sobre todo para el crecimiento económico y social que demanda nuestro país. Ya en nuestro país se han aprobado 168 proyectos entre cooperativas no agropecuarias y micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Qué corresponde ahora? ¿En qué momento estamos? Bueno, corresponde seguir aprobando. Es importante decir que hasta ayer teníamos más de 700 solicitudes de creación de micro, pequeñas y medianas empresas y de cooperativas no agropecuarias. Las normas entraron en vigor el 20 de septiembre y en lo que va de momento hemos aprobado ya 168. Se ha concebido un proceso bien expedito, digital, que nos permita realmente que eso no sea un obstáculo. Queda mucho por hacer. Queda que las nuevas que se han aprobado terminen su proceso de constitución formal. Esta es una aprobación inicial, pero tienen que cumplir los requisitos formales legales que establece la ley, acudir ante notario público y acudir ante registro mercantil. Acontece todo lo que tiene que ver con posterioridad con el diseño de las políticas públicas que hemos evaluado, que tiene que el Estado seguir fomentando. Tendremos que seguir perfeccionando, tendremos que seguir enrutando. Para nosotros es muy importante que este actor participe en la transformación productiva del país, que se inserte en aquellos espacios que hoy no existen, productos y servicios para que puedan ofertarlos a la población, que se inserten en cadenas de valor que nos permitan ampliar la exportación, que se inserten en la transformación de la matriz productiva del país. Nosotros tenemos hoy industrias muy obsoletas, que tendremos que modificar la tecnología y por el contrario aparecen nuevas tecnologías, nuevos servicios. Todo el desarrollo de las telecomunicaciones impone nuevos servicios, impone transformaciones que para nosotros es importante también que en lo sucesivo, con la conducción del Estado, en la regulación de estos componentes, la definición de incentivos, se pueda ir abriendo el camino a todos estos actores y a su perfeccionamiento. Cuba se recupera de un escenario epidemiológico complejo, marcado también por el cerco económico recrudecido, ya impuesto hace más de 60 años por Estados Unidos hacia nuestro país. Estos dos factores, ¿cuánto viene a incidir en la economía cubana?
Inciden mucho. En el caso del bloqueo se ha explicado, hay una metodología que cuantifica los daños del bloqueo anualmente, que no es una invención nuestra, sino que está basada en elementos cuantificables de cuánto se nos encarecen a nosotros las exportaciones, cuánto se nos encarecen las importaciones, porque tenemos que ir a mercados más lejanos, cuántas exportaciones pudiéramos hacer de más en ese mercado que está tan cercano, cuántas transacciones financieras y se cierran operaciones con los bancos, cuando se le ponen multas a los bancos de otros países y cierran las operaciones con nosotros. Es decir, el tema del bloqueo tiene una dimensión que además ha sido recrudecido, fue recrudecida con la administración Trump, con más de 240 medidas que además están intactas con la nueva administración y que obviamente en el caso de la pandemia se siente mucho mayor el efecto. El tema de la pandemia también viene a contraer la actividad económica. Nosotros somos un país donde la actividad turística tiene un peso fundamental en la economía y la necesidad de cerrar las fronteras para controlar la pandemia ha provocado parte de todos estos elementos, que haya menos ingresos para el país y que las industrias incluso que se encadenan con el turismo, porque hay que decir que no solo es un tema de los ingresos que no se perciben, es un tema que hay industrias que trabajan directamente para la actividad turística, que se encadenan con los servicios turísticos, que al no existir esto también ven perjudicadas sus actividades. Y dentro de eso el control de la pandemia, por supuesto, es muy importante porque nosotros hemos tenido que cerrar industrias, cerrar provincias, es decir, tomar medidas higiénico-sanitarias para el control de la pandemia que ciertamente se reflejan en la contracción de la actividad económica que hemos estado viviendo. Desde su génesis, los enemigos del proyecto social cubano han intentado crear brechas entre el sector estatal y no estatal. ¿Cuán cardinal viene siendo el sector no estatal para impulsar nuestra economía hoy? Yo creo que esa ha sido realmente una de las matrices de opinión que se han intentado imponer desde el exterior. Hay que decir que desde el año 2011, cuando se aprobaron los lineamientos del sexto Congreso, se concibió ya el sector no estatal con los pasos iniciales, pero con un elemento de complementariedad, y poco a poco incluso se fueron aprobando políticas y regulaciones para que se fuera encadenando con el sector estatal, reconociendo el papel que pueden tener territorialmente, reconociendo el papel que tienen en el empleo, y hemos ido dando pasos de perfeccionamiento de estos actores con una ampliación de las actividades, con la concepción misma de las micro, pequeñas y medianas empresas, con la eliminación de limitaciones que tenían las cooperativas no agropecuarias. Por tanto, para nosotros la complementariedad de los actores es un principio cardinal del modelo, aun cuando la empresa estatal es el elemento fundamental, porque los bienes de propiedad socialista de todo el pueblo son los bienes fundamentales, no renunciamos a eso porque es parte de los principios sustanciales del sistema nuestro. Es importante el papel que pueden jugar estos actores, precisamente complementándose, apoyando, encadenándose, logrando alianzas público-privadas que son comunes y que nosotros veníamos desarrollando en menor escala porque no existían estos actores, y que a nuestro juicio el desarrollo y la constitución de estos nuevos actores nos deben permitir que esos encadenamientos se reproduzcan y sobre todo se fortalezcan más. Metas, proyecciones en un país que apuesta por continuar adelante con potencialidades propias. Yo creo que es importante, hay un grupo de metas, nosotros las tenemos concebidas para el plan hasta el año 2030, y la transformación de los actores y el papel que pueden jugar para nosotros es importante, cómo canalizar todo el potencial humano que nosotros tenemos. Nosotros no estamos legalizando las micro, pequeñas y medianas empresas o reconociéndolas simplemente por un número, no nos interesa cuántas son, nos interesa la calidad de las mismas, nos interesa que se puedan insertar armoniosamente en la economía y que logren cumplir los propósitos que el modelo ha concebido, que es la transformación productiva del país, que nazcan nuevas industrias, que nosotros podamos apostar a todo lo que tiene que ver con la industria 4.0, que son industrias donde el conocimiento es importante y nosotros tenemos esa potencialidad. No tenemos grandes recursos naturales, pero durante mucho tiempo hemos preparado un potencial humano que precisamente demanda de alguna manera de estas, o demandaba de estas transformaciones para también canalizar todos esos proyectos individuales y colectivos. Nosotros tenemos que lograr que también estas micro, pequeñas y medianas empresas logren mostrar su potencialidad a los efectos externos, es decir, que puedan exportar, que puedan generar ingresos y sobre todo que puedan generar nuevos servicios y bienes para la población, porque nosotros hemos concebido, incluso en nuestro último texto constitucional,
el del año 2019, la prosperidad individual y colectiva como un componente del modelo, y a eso no podemos renunciar. Y para ello el Estado tiene un papel prominente con la propiedad pública y con los temas de regulación, pero los actores también pueden y deben participar en esa transformación económica, en esa prosperidad individual y colectiva. Eso le permite a un grupo de personas que no tenían vínculo laboral de rehacer sus proyectos individuales en nuestro país y de apostar en última instancia por el desarrollo del modelo económico y social. Pues muchísimas gracias, viceministra, por compartir su tiempo con la teleaudiencia de Entrevista y actualizarnos de cuánto todo se impulsa en nuestro país por el bienestar económico de su pueblo. Gracias a ustedes por la invitación. En tanto, nosotros nos volveremos a encontrar en una próxima entrega de Entrevista, siempre bajo el sello de Cubavisión Internacional y por las frecuencias del Canal Cubano de Noticias. Hasta entonces.